Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El sol del desierto golpeaba sobre el campo de adiestramiento en Coahuila con ese tipo de calor implacable que convertía a hombres comunes en charcos de agotamiento. Pero los 40 operadores reunidos en la colchoneta de entrenamiento no eran hombres comunes. Eran miembros de las Fuerzas Especiales de la Marina, FES, algunos de los guerreros más elitistas que el Ejército de México había producido jamás. Y justo ahora, estaban aprendiendo a matar con sus propias manos. Jerónimo Quintana rodeaba la colchoneta como un depredador, su estructura de 1,88 metros aún cargando la gracia letal de un hombre con la mitad de sus 47 años. Llevaba 22 años haciendo esto, enseñando lo inenseñable, preparando a hombres para el tipo de combate que ocurría cuando todo lo demás fallaba. Sus manos llevaban las cicatrices de 10.000 sesiones de entrenamiento. Y sus nudillos se habían roto y vuelto a colocar tantas veces que las radiografías parecían arte abstracto. El dolor es información, le dijo a la clase, observando cómo dos operadores forcejeaban en el centro de la colchoneta. Sus cuerpos les están diciendo que algo anda mal. Pero aquí está la cosa. Dio un paso adelante y los separó con un solo movimiento fluido. No tienen que escuchar. El operador más joven, un chico llamado Saúl Rodríguez de Tamaulipas, respiraba con dificultad. Su oponente, un veterano llamado Juan Valdés, apenas parecía cansado. Rodríguez, estás telegrafiando cada movimiento 3 segundos antes de hacerlo, dijo Jerónimo, con su voz cargando ese filo particular que hacía que los hombres se pararan más derechos. En una pelea real, estarías muerto. Valdés, demuestra. Lo que sucedió a continuación tomó menos de 2 segundos. Valdés se movió como mercurio líquido, y Rodríguez golpeó la colchoneta con la fuerza suficiente para sacarle el aire. ¿Ven esa economía de movimiento? Valdés no desperdició ni un solo movimiento. Cada acción sirvió un propósito. Jerónimo ayudó a Rodríguez a ponerse de pie nuevamente. Y esta vez, piensa como una serpiente. Quédate quieto hasta que ataques. La tarde avanzó, la temperatura superando los 43 grados. La mayoría de los operadores habían entrenado en condiciones infernales antes. El curso de comandos se aseguraba de eso. Pero los cursos de Jerónimo eran diferentes. Él no solo enseñaba técnicas. Enseñaba una filosofía de violencia que iba más profundo que la memoria muscular. Durante un descanso para beber agua, Juan Valdés se le acercó. Valdés tenía 32 años, era un maestre con 3 despliegues en su haber. Maestre Quintana, permiso para hablar libremente. Siempre. Ese movimiento que nos mostró ayer. El contraataque al estrangulamiento trasero, mata león. Nunca había visto algo así. ¿Dónde aprendió eso? Jerónimo dio un largo trago a su botella de agua. Okinawa, 2007. Un viejo maestro llamado Takashi. Pasé 6 meses entrenando con él entre despliegues. Me dijo que el secreto para derrotar cualquier llave no es la fuerza. Es entender la palanca y el tiempo mejor que tu oponente. Ha estado por todas partes, ¿no? 22 años. Valdés había entrenado con expertos de sistema en Rusia. Especialistas de Krav Maga en Israel. Campeones de Muay Thai en Tailandia. Incluso pasó tiempo con algunos cinturones negros de jiu-jitsu brasileño que le hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la lucha en el suelo. Sonrió, una expresión rara. El día que crees que lo sabes todo es el día en que te vuelves inútil para estos hombres. Su teléfono vibró. Jerónimo lo miró. Un mensaje de texto de su exesposa María. Frunció el ceño. Se habían divorciado hace 8 años y su comunicación se había reducido a actualizaciones ocasionales sobre su hijo Diego. El mensaje decía, Diego va a verte. No hagas preguntas, ¿algo anda mal, jefe?, preguntó Valdés. Aún no estoy seguro. Jerónimo se guardó el teléfono. Muy bien, se acabó el descanso. Hablemos de pelear contra múltiples oponentes. La clase se reformó. Jerónimo pasó la siguiente hora demostrando cómo controlar el espacio, cómo posicionarse para nunca enfrentar a más de un atacante a la vez, cómo identificar la amenaza más peligrosa y neutralizarla primero. Estas no eran lecciones teóricas.
Cada técnica provenía de experiencia real en operaciones en Tierra Caliente y la Sierra Madre, donde Jerónimo se había abierto paso luchando a través de situaciones que habrían matado a hombres inferiores. A medida que el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos naranja y rojo, Jerónimo despidió a la clase. Los operadores se dispersaron hacia sus barracas, con los músculos doloridos, las mentes procesando las lecciones del día. Jerónimo se dirigió a su oficina, una habitación austera en la instalación de entrenamiento que contenía poco más que un escritorio, un archivador y una pared cubierta de fotografías. Las fotos contaban la historia de su vida. Un Jerónimo más joven en el curso de Fuerzas Especiales graduándose con su clase. Su primera foto de despliegue con el escuadrón posando frente a un helicóptero en la Sierra de Sinaloa. El día de su boda con María. Ambos imposiblemente jóvenes. Él tenía 26. Ella 24. Diego de bebé, luego de niño pequeño, luego un vacío de varios años donde las fotos se detenían. Ese vacío representaba los años más duros. Los años en que los despliegues contra los cárteles se alargaban y eran más frecuentes. Cuando las llamadas de María se volvieron más cortas, más frías, cuando volvía a una casa que se sentía menos como un hogar cada vez. Diego tenía 8 años cuando Jerónimo finalmente admitió la verdad. Era mejor guerrero que esposo. El divorcio había sido feo, no por infidelidad o abuso, sino por ausencia. María había necesitado un compañero, y Jerónimo había estado en operativos cazando objetivos de alto valor en estados cuyos nombres significaban peligro. Ella le había pedido que eligiera entre la Marina o su familia. Él había elegido mal. Después del divorcio, dejó los equipos operativos y tomó este puesto de entrenamiento, pensando que le daría más estabilidad, más tiempo con Diego. Pero María se había mudado a Monterrey con su hijo, y la distancia, tanto física como emocional, solo había crecido. Diego lo veía durante las vacaciones y los descansos de verano. Su relación se convirtió en algo formal e incómodo, como dos conocidos que compartían ADN. Ahora, Diego tenía 19 años, estudiante de segundo año en el Tecnológico de Monterrey, estudiando ingeniería. Se enviaban mensajes ocasionalmente, se llamaban aún menos. Jerónimo había tratado de reconstruir lo que habían perdido, pero no se podía retroceder el tiempo. No podías reclamar los partidos de fútbol que te perdiste, las obras escolares en las que no estuviste, las noches en que un niño necesitaba a su padre y obtuvo una silla vacía en su lugar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Ignacio Báez, uno de sus instructores asistentes, entró. Báez era un maestre retirado de las FES, de 51 años, con un rostro que parecía cuero desgastado y ojos que habían visto demasiado. Jefe, ¿hay alguien aquí para verlo? Dice que es su hijo. El estómago de Jerónimo se apretó. Hágalo pasar. Báez vaciló. Jefe, debería saber. Pero Diego ya estaba empujando a Báez para entrar a la oficina, y la visión de él hizo que la sangre de Jerónimo se congelara. El rostro de su hijo era apenas reconocible. El lado izquierdo estaba hinchado y morado. Su ojo casi cerrado. Su nariz estaba definitivamente rota, doblada en un ángulo antinatural. Su labio inferior estaba partido. Y cuando Diego trató de hablar, Jerónimo pudo ver que faltaban al menos 2 dientes. El brazo derecho de Diego colgaba en un cabestrillo improvisado, y la forma en que se movía sugería costillas rotas. Dios mío, respiró Jerónimo, moviéndose alrededor del escritorio. Diego, lo siento, papá. La voz de Diego era espesa, arrastrada. No sabía a dónde más ir. Jerónimo lo guió a una silla, su mente ya catalogando las lesiones. Esto no fue una simple paliza. Esto fue sistemático, profesional. Alguien se había tomado su tiempo. Báez, trae al médico. Ahora. Báez ya se estaba moviendo. Jerónimo se arrodilló frente a su hijo, examinando cuidadosamente el daño. ¿Quién te hizo esto? Diego no lo miraba a los ojos. No puedo decírtelo. No puedo, papá. Dijeron que me matarían si te lo decía. El ojo bueno de Diego estaba húmedo por las lágrimas. Dijeron que harían que pareciera un accidente. Una furia fría se posó sobre Jerónimo. El tipo de emoción que había aprendido a controlar durante 22 años de combate.
Era una cosa peligrosa, una rabia así. Te hacía descuidado, pero canalizada adecuadamente, te hacía imparable. Cuéntamelo todo, dijo Jerónimo en voz baja. Empieza desde el principio. Diego tragó saliva con dificultad, haciendo una mueca de dolor. Es Carlos, el esposo de mamá. Jerónimo sabía que María se había vuelto a casar hace 3 años. Carlos Reyes, un comandante de la Policía Municipal de Monterrey. Nunca se habían conocido. Jerónimo había estado desplegado durante la boda y para cuando regresó, María había dejado claro que no era bienvenido en su nueva vida. ¿Qué pasa con él? Él ha estado empeorando. Al principio, solo eran comentarios, ya sabes, sobre cómo yo era débil, cómo no era un hombre de verdad como él. Mamá trató de defenderme, pero eso solo lo empeoró. Luego escaló, empujones, bofetadas ocasionales, siempre donde no se notaran. Las manos de Jerónimo se cerraron en puños. El mes pasado, le dije que ya había tenido suficiente, que me mudaba. Dijo que si me iba, se aseguraría de que mamá pagara el precio. Dijo que sus amigos en la fuerza harían de su vida un infierno, multas, acoso, cosas peores. Así que me quedé. La voz de Diego se quebró. Pero ayer, le dije que venía a verte el fin de semana. Dijo que ningún hijo suyo iba a visitar a un marino acabado que ni siquiera pudo mantener unida a su familia. No soy tu hijo, le dije. Fue entonces cuando él. Diego señaló su rostro. Me golpeó durante 3 horas, papá. En el garaje donde mamá no podía oír. Usó una guía telefónica para que no dejara marcas en algunos lugares. Pero luego se enojó. Realmente enojado. Y simplemente él. No se detuvo. El médico llegó, un sanitario llamado Héctor Pozos, que había servido con Jerónimo en Tamaulipas. Pozos echó un vistazo a Diego e inmediatamente comenzó su evaluación. 3 costillas rotas, nariz rota, posible fractura orbital, dijo Pozos después de unos minutos. Su brazo derecho tiene múltiples fracturas. Parece que alguien lo pisoteó. ¿Necesita ir al hospital, jefe? Nada de hospitales, dijo Diego rápidamente. Carlos tiene amigos en todas partes. Él lo sabrá. Dijo que si iba a la policía o a un hospital, sus amigos se encargarían. Dirían que lo ataqué. Que fue defensa propia. Es un policía, dijo Jerónimo, comprendiendo de golpe. Tiene al sistema de su lado. Diego asintió. Todo su sector es corrupto, papá. Se cubren entre ellos. Hubo un caso el año pasado. Un tipo acusó a Carlos de sembrar evidencia. El tipo terminó muerto en una celda de la cárcel. Dictaminaron que fue suicidio, pero todos sabían. Jerónimo se puso de pie, su mente corriendo a través de opciones. La justicia tradicional no funcionaría aquí. Carlos se había aislado con una red de policías corruptos que lo protegerían. Ir a través de canales oficiales significaría papeleo, investigaciones, y mientras tanto, María sería vulnerable y Diego sería un objetivo. No, esto requería un enfoque diferente. Pozos, estabilízalo. Acomoda esa nariz, entablilla el brazo. Lo quiero cómodo. Jefe, realmente debería. Sé lo que debería hacer. Te estoy diciendo lo que va a hacer. Entendido. Pozos asintió. Había servido bajo Jerónimo el tiempo suficiente para reconocer ese tono. Mientras Pozos trabajaba, Jerónimo salió. El aire de la tarde era más fresco ahora, la temperatura del desierto bajaba rápidamente. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos. Ignacio Báez estaba parado cerca, esperando. ¿Escuchaste?, preguntó Jerónimo. Suficiente. Necesito una línea segura. Encriptada. Y necesito que reúnas a la clase actual. A los 40. Diles que es urgente. Báez lo estudió por un largo momento. Jefe, sea lo que sea que esté planeando. Entreno a estos hombres para combatir el mal, para proteger a los inocentes, para ser guerreros que se interponen entre los lobos y las ovejas. La voz de Jerónimo era de acero. Justo ahora,
Mi hijo está acostado ahí adentro porque un policía corrupto pensó que podía brutalizar a un chico sin consecuencias. Ese policía tiene otros 27 oficiales protegiéndolo. 28 en el sector, dijiste. Sí. El rostro curtido de Baez se partió en una sonrisa sombría. Bueno, tenemos 40 Cs. Me parecen buenas probabilidades. Esto no es oficial, Baez. Esto no puede volver a la Marina. Sin grabaciones, sin testigos, sin piedad. Cualquiera que participe lo hace por su propia voluntad, y aceptan los riesgos. Estos hombres los seguirían al infierno, jefe. ¿Lo sabe? Esto podría ser peor que el infierno. Vamos tras policías. Policías corruptos, corrigió Baez. Hay una diferencia. Deme 30 minutos. Mientras Baez iba a reunir a la clase, Jerónimo hizo varias llamadas. Primero a un viejo amigo que dirigía una práctica médica privada en la zona, alguien que sabía cómo tratar lesiones sin presentar informes. Luego a un contacto en Monterrey que podía proporcionar inteligencia sobre Carlos Reyes y su comandancia. Finalmente, a un abogado, no para asesoramiento legal, sino para información sobre registros de propiedad, horarios de turnos y el tipo de datos que eran técnicamente públicos pero difíciles de acceder. Para cuando regresó a su oficina, Diego estaba vendado y medicado. Su brazo estaba en un entablillado adecuado, sus costillas envueltas. Pozos había hecho un buen trabajo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jerónimo. Como si me hubiera atropellado un camión. Las palabras de Diego eran más claras ahora, los analgésicos haciendo efecto. Papá, ¿qué vas a hacer? Jerónimo acercó una silla y se sentó frente a su hijo. Por primera vez en años, realmente miró a Diego no como un recordatorio de su matrimonio fallido, sino como un joven que había sobrevivido a algo horrible y no tenía a dónde más acudir. Voy a arreglar esto, dijo Jerónimo. Carlos te lastimó porque pensó que podía salirse con la suya. Porque pensó que yo estaba demasiado lejos, demasiado desconectado, demasiado atado por las reglas para hacer algo al respecto. Estaba equivocado. No puedes pelear contra todo el departamento de policía. No voy a pelear contra ellos. Voy a desmantelarlos. Jerónimo se inclinó hacia adelante. Diego, no he sido el padre que merecías. Lo sé. Elegí mi carrera sobre mi familia, y eso es algo con lo que tendré que vivir. Pero quiero que entiendas algo. Un guerrero no se define por las peleas que toma. Se define por aquello por lo que está dispuesto a luchar. Y ahora mismo, estoy dispuesto a luchar por ti. El ojo bueno de Diego se llenó de lágrimas. Solo quiero que pare. Lo hará. Te lo prometo. Un golpe en la puerta. La voz de Baez. Jefe, están reunidos. Jerónimo se puso de pie. Descansa. Volveré pronto. La sala principal de informes de la instalación de entrenamiento podía albergar a 100 personas, pero esta noche tenía 40. 40 operadores FES con edades entre 23 y 38 años, representando años de experiencia de combate combinada. Estaban parados en formación relajada, alertas y curiosos. Jerónimo caminó hacia el frente de la sala y cada conversación se detuvo. La mayoría de ustedes tienen familias, comenzó, su voz llegando hasta el fondo de la sala. Padres, hermanos, hijos. Algunos de ustedes han pasado por divorcios. Entienden lo que es perderse cumpleaños. Escuchar sobre los logros de sus hijos a través de una llamada telefónica. Preguntarse si están haciendo más daño que bien al quedarse en los equipos. Las cabezas asintieron. Estos hombres entendían el sacrificio. Mi hijo tiene 19 años. Es un buen chico. Inteligente, amable, quiere ser ingeniero. No he sido el padre que necesitaba, pero eso no cambia el hecho de que es mi hijo. Y hace 3 horas, apareció en mi oficina después de ser golpeado casi hasta la muerte por su padrastro. La temperatura en la habitación pareció bajar. 40 pares de ojos se clavaron en Jerónimo con enfoque láser. Su padrastro es un comandante de la policía de Monterrey llamado Carlos Reyes. Reyes ha estado abusando sistemáticamente de mi hijo durante meses, escalando desde tortura psicológica hasta violencia física. Ayer,
golpeó a Diego con una guía telefónica y sus puños durante 3 horas, rompiéndole huesos y destruyendo su rostro. Hizo esto porque Diego quería visitarme. Juan Valdés habló. ¿Por qué Diego no fue a la policía? Porque Reyes es la policía. Todo su sector es corrupto. Se cubren entre ellos, intimidan testigos y hacen desaparecer los problemas. Reyes le dijo a mi hijo que si reportaba el asalto, sus amigos en la fuerza lo matarían y harían que pareciera un accidente. Basado en su historial, le creo. La habitación estaba absolutamente en silencio ahora. No estoy aquí para darles órdenes, continuó Jerónimo. Esta no es una operación de la Marina. Esto no puede ser oficial. Lo que estoy a punto de proponer está fuera de la cadena de mando, fuera de las regulaciones, y si participan, lo hacen bajo su propio riesgo. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. El sector de Carlos Reyes tiene 28 oficiales. La mayoría de ellos están sucios, protegiéndose mutuamente, aceptando sobornos, plantando evidencia, golpeando sospechosos. Operan con impunidad porque saben que el sistema protege a los policías. Creen que son intocables. Jerónimo miró a cada hombre a su turno. Voy a demostrarles que están equivocados. Voy a desmantelar sistemáticamente ese sector, comenzando con los peores ofensores y subiendo hasta el propio Reyes. Voy a hacer que tengan miedo. Voy a hacer que renuncien. Y me voy a asegurar de que entiendan que hay consecuencias por lastimar a personas inocentes. Dejó que el silencio se extendiera. Esto es completamente voluntario. Si no quieren ser parte de esto, salgan ahora. Sin juicios, sin consecuencias. Pero si se quedan, entiendan en que se están inscribiendo. Vamos tras policías. Vamos a operar en las sombras. Usen todo lo que les he enseñado y seremos fantasmas. Sin grabaciones, sin testigos, sin piedad. Y cuando terminemos, Carlos Reyes y sus amigos se habrán ido o estarán en prisión. Pero de cualquier manera, nunca volverán a lastimar a nadie. Nadie se movió. Última oportunidad, dijo Jerónimo. Cualquiera que quiera salir, váyase ahora. Ni un solo hombre se fue. Juan Valdés levantó la mano. Jefe, permiso para hablar. Adelante. La mayoría de nosotros nos unimos a las fuerzas especiales para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Juramos un juramento para defender la nación. Suena a que Reyes y su gente son enemigos domésticos. Estoy dentro. Yo también, dijo Saúl Rodríguez. Cuenten conmigo, añadió otra voz. En segundos, los 40 hombres se estaban ofreciendo como voluntarios. Jerónimo sintió algo que no había sentido en años. Orgullo mezclado con gratitud. Estos hombres no le debían nada más allá del entrenamiento que proporcionaba, pero estaban dispuestos a arriesgar sus carreras, su libertad, incluso sus vidas por una causa en la que creían. Gracias, dijo simplemente. Así es como va a funcionar. Pasó las siguientes 2 horas exponiendo el plan. Era complejo, de múltiples capas y diseñado para explotar cada debilidad en la red de Reyes. Comenzarían con la recopilación de inteligencia, identificando qué policías eran los peores, dónde vivían, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Luego comenzarían una campaña de guerra psicológica, volviendo paranoicos a los oficiales, poniéndolos unos contra otros. Algunos serían abordados con evidencia de sus crímenes y se les daría una opción simple, renunciar inmediatamente o enfrentar la exposición. Otros se encontrarían en situaciones donde su corrupción era revelada a policías honestos o a los medios. Los más peligrosos, los como Reyes que disfrutaban lastimando a la gente, recibirían visitas personales que los convencerían de que Monterrey ya no era segura. Nos dividimos en equipos de 4, explicó Jerónimo usando un mapa de Monterrey extendido sobre una mesa. A cada equipo se le asignan objetivos específicos. Rotamos la vigilancia, nunca estableciendo patrones. Reunimos evidencia, fotos, grabaciones, testigos, y usamos esa evidencia como palanca. ¿Qué hay del propio Reyes?, preguntó Saúl Rodríguez. Reyes es mío, dijo Jerónimo rotundamente. Pero también es el último. Derribamos su estructura de soporte primero. Lo aislamos. Hacemos que sienta lo que es estar indefenso y asustado. Luego, cuando no tenga a nadie que lo proteja,
terminamos con esto. Ignacio Báez habló. Jefe, tengo contactos en Monterrey. Exoperadores retirados allí. Algunos policías estatales a los que realmente les importa. Puedo coordinar inteligencia y proporcionar casas seguras. Bien. Valdés, eres mi segundo al mando en esto. Coordina los equipos, mantén la seguridad operativa. Rodríguez, estás en tecnología. Quiero equipo de vigilancia, comunicaciones encriptadas, todo el paquete. Trabajaron hasta tarde en la noche refinando el plan, identificando recursos, preparándose para contingencias. Para cuando terminaron, era pasada la medianoche, y cada hombre sabía exactamente qué papel jugaría en los próximos días. Mientras los operadores salían, Juan Valdés se quedó. Jefe, ¿puedo preguntarle algo? Sí. ¿Realmente cree que podemos lograr esto? 28 policías, ¿y no podemos dejar ninguna evidencia que nos rastree? La sonrisa de Jerónimo fue fría. Valdés, he pasado 22 años enseñando a hombres cómo infiltrarse en territorio enemigo, reunir inteligencia y eliminar objetivos sin que nadie sepa que estuvimos allí. Estos policías no son sicarios del cártel o insurgentes entrenados. Son bravucones con placas que se han vuelto cómodos porque nadie los ha desafiado nunca. Y si algo sale mal, entonces recae sobre mí, no sobre ustedes. Asumiré toda la responsabilidad. Pero nada va a salir mal porque vamos a hacer esto bien. Puso una mano en el hombro de Valdés. Confía en el entrenamiento. Valdés asintió y se fue. Solo en la sala de informes, Jerónimo miró el mapa de Monterrey. En algún lugar de esa ciudad, Carlos Reyes probablemente dormía plácidamente, confiado en que se había salido con la suya al golpear a un niño casi hasta la muerte. Confiado en que su placa y sus amigos corruptos lo hacían intocable. Jerónimo había pasado toda su vida adulta preparándose para momentos como este. No solo físicamente, sino mental y moralmente. Había matado hombres en combate. Siempre siguiendo las reglas de enfrentamiento. Siempre bajo la autoridad de órdenes legales. Esto era diferente. Esto era personal. Esto era venganza. Pero también era justicia. El sistema le había fallado a Diego. No se podía confiar en la policía. Los tribunales serían manipulados. Y mientras tanto, Carlos Reyes continuaría aterrorizando a su familia. A veces Jerónimo sabía que la única forma de detener a un depredador era convertirse en algo más peligroso. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a María. Diego está conmigo. Está a salvo. No contactes a Carlos. No le digas a nadie dónde está Diego. Explicaré todo pronto. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Carlos dijo que Diego se escapó. Carlos, está mintiendo. Te llamaré mañana. Por ahora, solo mantente a salvo y actúa normal. Jerónimo, me estás asustando. Bien. Deberías estar asustada, pero no de mí. Voy a arreglar esto. Se guardó el teléfono y regresó a su oficina donde Diego dormía en un catre que Pozos había instalado. El rostro de su hijo todavía estaba hinchado y magullado, pero su respiración era constante. Jerónimo se sentó en la silla de su escritorio y observó a Diego dormir de la manera en que lo había hecho cuando Diego era un bebé y Jerónimo volvía a casa del despliegue. Lo siento, susurró. Siento no haber estado allí. Siento haber elegido mal. Pero estoy aquí ahora y te juro que nadie volverá a lastimarte nunca. Diego se movió pero no despertó. Jerónimo sacó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que sabía sobre Carlos Reyes. No era mucho todavía, solo lo básico de la historia de Diego y alguna información de su contacto. Pero era un comienzo. Para la mañana, tendría un expediente completo sobre Reyes y cada oficial en ese sector. Y para el final de la semana, el mundo de Carlos Reyes estaría ardiendo a su alrededor. La guerra había comenzado, y Jerónimo Quintana no perdía guerras. El primer equipo se desplegó en Monterrey 36 horas después, viajando en vehículos civiles a intervalos escalonados. Juan Valdés dirigió el elemento de avance de 4 operadores cuyo trabajo era pura reconocimiento.
Habían pasado el día anterior estudiando todo lo que pudieron encontrar sobre el sector 17 de la policía de Monterrey, donde trabajaba Carlos Reyes. El sector servía a una parte difícil de la ciudad lidiando principalmente con delitos de drogas, actividad de pandillas y violencia doméstica. En papel, era una estación ocupada con una tasa de resolución decente. Pero al cavar más profundo, surgieron patrones. Un número desproporcionado de quejas contra oficiales, una alta tasa de cargos retirados y una frecuencia sospechosa de accidentes que les ocurrían a las personas que presentaban quejas. Valdés y su equipo, compuesto por Saúl Rodríguez, Ramiro Salas y Daniel Silva, establecieron su base de operaciones en una casa de alquiler a 5 kilómetros del sector. La casa era propiedad de uno de los contactos de Ignacio, un marino retirado llamado Guillermo Franco, quien había dejado la policía estatal después de intentar denunciar la corrupción y ser expulsado en su lugar. Franco lo recibió en la casa. Un hombre corpulento de unos 50 años con una barba sal y pimienta y ojos que habían visto a demasiados policías sucios salirse con la suya demasiadas veces. Bienvenidos al infierno, dijo Franco, estrechando la mano de Valdés. Báez me contó lo que están haciendo. Ya era hora de que alguien pusiera a Reyes y a su equipo en su lugar. Cuéntenos sobre ellos, dijo Valdés, configurando una computadora portátil en la mesa de la cocina. Franco acercó una silla. Carlos Reyes ha estado en la corporación por 15 años. Comenzó como oficial de patrulla, se hizo comandante hace 8 años. Inteligente, políticamente conectado y malo como una serpiente. Ha tenido una reputación de ser duro con el crimen, pero eso es solo relaciones públicas. Realmente, es duro con cualquiera que se interponga en su camino. ¿Con qué tipo de equipo se mueve?, preguntó Rodríguez, ya configurando el equipo de vigilancia. Reyes es muy cercano a unos 8 tipos en particular. Su grupo principal. Se cubren entre ellos, comparten cualquier esquema que estén ejecutando. Daniel Huerta es el número 2, ha sido su compañero durante años. Luego están Esteban Núñez, Andrés Robles, Martín Vela. Todos comandantes u oficiales superiores. Debajo de ellos hay policías más jóvenes que adoran a Reyes o le tienen terror. ¿Qué tipo de esquemas?, preguntó Valdés. La expresión de Franco se oscureció. ¿Por dónde empiezo? Abuso de autoridad y robo. Detienen a cualquiera que lleve efectivo y simplemente lo toman. Dicen que es dinero del narco. Cobro de piso a ciertos negocios en su territorio. Sembrar evidencia cuando necesitan un arresto y golpear hasta el cansancio a cualquiera que les falte al respeto. ¿Cómo se han salido con la suya?, preguntó Daniel Silva. Porque todos los que intentan detenerlos terminan lamentándolo. Intenté ir por los canales, presenté una queja ante asuntos internos. Lo siguiente que sé es que me están investigando por uso excesivo de fuerza en una llamada donde ni siquiera estuve presente. Fabricaron evidencia, intimidaron testigos, todo el paquete. Mi propio abogado me aconsejó renunciar en lugar de luchar contra ello. La mandíbula de Franco se apretó. Están protegidos desde arriba. Reyes tiene trapos sucios de un alto mando, y ese mando se asegura de que nada se le pegue a Reyes o a su equipo. Valdés absorbió esto. Vamos a necesitar todo lo que tengas. Archivos, nombres, patrones, horarios ya compilados. Franco sacó una memoria USB. 15 años viendo operar a estos bastardos. Cada arresto sucio que pude documentar. Cada queja que desapareció. Cada víctima que estaba demasiado asustada para testificar, todo está ahí. Durante las siguientes 12 horas, el equipo de Valdés construyó una imagen completa de la corrupción del sector 17. Identificaron a los peores ofensores, cruzaron referencias de sus horarios de turnos, ubicaron sus direcciones particulares. Saúl Rodríguez hackeó el sistema de programación de la policía, no fue difícil dado que la mayoría de los departamentos tenían ciberseguridad obsoleta, y descargó copias de todo. Mientras tanto, en Coahuila, Jerónimo estaba coordinando con los otros equipos. Dividió a los 40 operadores en 10 equipos de 4, cada uno con una misión específica. Algunos manejarían la vigilancia, otros llevarían a cabo las operaciones reales. Unos pocos servirían como fuerzas de reacción rápida en caso de que algo saliera mal. Diego se estaba recuperando lentamente, sus moretones pasaban de morado a amarillo verdoso.
El médico que Jerónimo había traído confirmó 3 costillas rotas, una fractura de cúbito en su brazo derecho y una fisura en su cuenca orbital. Necesitaría cirugía eventualmente, pero por ahora, estaba estable. Papá llamó Diego desde el catre. Jerónimo levantó la vista de su computadora portátil. Sí, ¿qué pasa? Sigo escuchando gente yendo y viniendo. Jerónimo guardó su trabajo y caminó hacia el catre de Diego. Estamos armando una operación. ¿Recuerdas esos 40 marinos que mencioné? Todos se ofrecieron como voluntarios para ayudar. El ojo bueno de Diego se abrió mucho. ¿Todos ellos? ¿Cada uno de ellos? Sí. ¿Para hacer qué? Para asegurarse de que Carlos nunca vuelva a lastimar a nadie. Jerónimo acercó una silla. Diego, necesito hacerte algunas preguntas sobre Carlos, sobre el sector, sobre algo que hayas visto o oído. Está bien. ¿Carlos ha mencionado alguna vez nombres específicos de policías con los que trabaja? Diego pensó por un momento. Sí, Daniel Huerta. Viene a cenar a veces. Carlos siempre bromea sobre cómo limpian las calles juntos. También hay un tipo llamado Esteban Núñez. Carlos habla de él como si fuera algún tipo de ejecutor. ¿Alguien más? Un montón de nombres que he escuchado pero no puedo recordar. Oh, pero hubo una vez hace unos 6 meses. Escuché a Carlos por teléfono. Estaba enojado hablando de un tipo que amenazaba con ir a la federal por algo. Carlos dijo que necesitaban manejarlo antes de que se convirtiera en un problema. ¿Dijo qué pasó? Diego negó con la cabeza. Pero unas semanas después, vi una noticia sobre un tipo que murió bajo custodia policial en el sector de Carlos. Dijeron que se ahorcó, pero... se apagó. ¿Crees que fue asesinato? No lo sé. Pero Carlos parecía realmente aliviado después de eso. Jerónimo tomó notas. Esto coincidía con lo que Guillermo Franco le había dicho al equipo de Valdés. Reyes y su equipo estaban dispuestos a matar para protegerse. Una pregunta más, dijo Jerónimo. Cuando Carlos te golpeó, ¿dijo algo específico? ¿Alguna amenaza? ¿Algún plan? El rostro de Diego se tensó. Dijo que tuve suerte de que no me matara. Dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, haría desaparecer a mamá y diría que se había fugado. Dijo que sus amigos lo respaldarían y nadie lo cuestionaría nunca porque los policías protegen a los suyos. La mandíbula de Jerónimo se apretó. Carlos Reyes había estado lo suficientemente confiado como para delinear todo su esquema de protección a una víctima, seguro sabiendo que el sistema nunca lo haría responsable. Gracias, dijo Jerónimo. Descansa un poco. Esto terminará pronto. Esa noche, Juan Valdés llamó con su primer informe. Jefe, tenemos ojos en 6 objetivos esta noche. Reyes está en casa con su exesposa. Parece tranquilo. Ninguna indicación de que esté preocupado por Diego. Huerta y Núñez están trabajando en el turno de noche. También hemos identificado un eslabón débil. Un tipo llamado Ricardo Hernández. Es más nuevo en el equipo de Reyes. Parece nervioso. Podría ser alguien a quien podamos voltear. Buen trabajo. Comiencen con la periferia. Los tipos que no son el grupo central de Reyes, pero se benefician de su protección. Veamos si podemos hacer que algunos de ellos renuncien por su cuenta. Recibido. Nos estamos moviendo hacia nuestro primer objetivo esta noche. El primer objetivo fue el oficial Carlos Herrera, un veterano de 3 años que había estado presente en múltiples incidentes donde se habían presentado quejas por uso excesivo de fuerza pero nunca se habían comprobado. Según los archivos de Franco, Herrera tenía un hábito de cocaína y un problema con el juego. A las 2 de la madrugada, el equipo de Valdés entró en el apartamento de Herrera. Lo habían visto irse a su turno una hora antes, y sus cerraduras eran vergonzosamente fáciles de burlar. Adentro, plantaron evidencia de su consumo de drogas en lugares donde se descubriría durante una inspección de rutina. También dejaron un solo naipe, el as de picas, en su almohada con un mensaje escrito en él, ¿saben? Renuncia ahora o todos se enterarán. A la mañana siguiente, Herrera llamó reportándose enfermo. La mañana siguiente a esa, presentó su renuncia, citando razones personales.
Uno menos. El segundo objetivo fue el oficial Justin Holguín, quien había estado involucrado en varios tiroteos cuestionables. El equipo de Valdés siguió a Holguín durante 3 días, documentando su rutina. Al cuarto día, Holguín entró en su auto para encontrar un sobre en su tablero. Dentro había fotos de él aceptando un soborno de miles de pesos de un conocido narcomenudista junto con una nota escrita a máquina: tienes 48 horas para entregar tu placa. Después de eso, van a la FGR. Holguín renunció 2 días después. 2 menos. Las operaciones continuaron durante la semana siguiente. Cada una calibrada con precisión a las vulnerabilidades de los objetivos. Algunos oficiales fueron confrontados con evidencia de sus crímenes y se les dio una opción. Otros se encontraron en situaciones donde su corrupción fue expuesta a personas que podían lastimarlos, otros policías, criminales a los que traicionaron, periodistas buscando historias. Al final del quinto día, 8 oficiales del sector 17 habían renunciado. El comandante de zona estaba luchando por entender por qué su personal estaba abandonando el barco. Algunos del equipo de Reyes se estaban poniendo nerviosos, pero Jerónimo no estaba satisfecho solo con renuncias. Algunos de los policías eran demasiado peligrosos para simplemente dejarlos irse. Estos son los que recibirían una intervención más directa. El comandante Daniel Huerta, la mano derecha de Carlos Reyes y sospechoso de al menos 2 asesinatos, caminaba hacia su auto después de su turno cuando 4 hombres salieron de las sombras. Se movieron con precisión militar, rodeándolo antes de que pudiera reaccionar. No te muevas, dijo Juan Valdés en voz baja. No grites. No busques tu arma. Huerta era un hombre grande, 1,93 metros y 110 kilos con reputación de peleador. Había golpeado a sospechosos bajo custodia, aterrorizado a testigos y una vez mandó a un abogado defensor al hospital por hacer demasiadas preguntas durante una declaración. ¿Quiénes diablos son ustedes?, gruñó Huerta, su mano moviéndose hacia su arma. Saúl Rodríguez rompió la muñeca de Huerta antes de que los dedos del oficial tocaran la funda. El crujido del hueso resonó en la estructura del estacionamiento, seguido por el grito de Huerta. Dijimos, no busques tu arma, dijo Valdés con calma. Probemos esto de nuevo. Vamos a tener una conversación, y vas a escuchar con mucho cuidado. Huerta se agarró la muñeca rota, su rostro pálido de dolor. Están muertos, todos ustedes. Soy policía. Daniel Silva golpeó a Huerta en el plexo solar, sacando el aire de sus pulmones. Cuando Huerta se dobló, jadeando, Silva lo agarró por el cabello y lo obligó a mirar a Valdés. No eres un policía, dijo Valdés. Eres un criminal con placa, y estamos aquí para darte una opción. Renuncia mañana. Entrégate y confiesa cada crimen que has cometido, o nos aseguraremos de que nunca vuelvas a trabajar en el gobierno. ¿Y esa es la opción amable? Chinguen a su madre, escupió Huerta. Respuesta incorrecta. Lo que sucedió durante los siguientes 30 minutos fue profesional y brutal. El equipo de Valdés no lo disfrutó. No eran sádicos, pero eran eficientes. Huerta fue sistemáticamente descompuesto, tanto física como psicológicamente. Usaron técnicas que Jerónimo les había enseñado. Puntos de presión, manipulación de articulaciones, guerra psicológica. Nada que lo matara, nada que dejara daño permanente, pero todo lo que le haría entender que estaba indefenso. Cuando terminaron, Huerta yacía en posición fetal, sollozando. Tienes hasta el mediodía de mañana, dijo Valdés, de pie sobre él. Renuncia y confiesa. O volvemos. Y la próxima vez no seremos tan amables. ¿Entiendes? Huerta asintió, incapaz de hablar. Bien. Una cosa más. Valdés se agachó. Si le cuentas a alguien sobre esto, si intentas advertir a Reyes o a alguien más, lo sabremos. Y entonces cada crimen que has cometido se envía a la FGR, al fiscal general del estado y a cada medio de noticias en Nuevo León. Tu elección. Dejaron a Huerta en la estructura del estacionamiento, roto y aterrorizado. Al día siguiente, Daniel Huerta se entregó a la fiscalía, confesando haber aceptado sobornos, falsificado evidencia y agredido a sospechosos. Su testimonio implicó a otros 5 oficiales, incluido Esteban Núñez. 3 menos, múltiples otros enfrentando investigación. De vuelta en Monterrey,
Carlos Reyes estaba empezando a entrar en pánico. Su equipo se estaba desmoronando. Los oficiales estaban renunciando, otros estaban bajo investigación, y nadie sabía por qué. Trató de mantener el orden para mantener a su gente a raya, pero la incertidumbre los estaba carcomiendo. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Reyes durante una reunión de emergencia con sus oficiales leales restantes. Esteban Núñez miró a su alrededor nerviosamente. Alguien nos está atacando, Carlos. Esto no es aleatorio. Alguien sabe exactamente quiénes somos y qué hemos hecho. ¿Crees que son los federales?, preguntó el oficial Andrés Robles. Los federales nos habrían cateado, presentado cargos, dijo Reyes. Esto es algo más. Esto es personal. Podría ser una de las familias con las que hemos tratado, sugirió Núñez. Reyes pensó en eso. Se habían ganado muchos enemigos a lo largo de los años, pero ninguno de ellos tenía los recursos o habilidades para llevar a cabo este tipo de campaña coordinada. Entonces recordó a Diego, el chico que había aparecido ensangrentado y amenazando con correr hacia su padre. El chico que Carlos había golpeado y advertido que se quedara callado. ¿Qué día se escapó Diego Quintana?, preguntó Reyes de repente. Núñez revisó su teléfono. Hace 8 días. ¿Qué? Hace 8 días. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Su padre, dijo Reyes lentamente. El padre de Diego es Jerónimo Quintana, ex Fuerzas Especiales, ahora entrena a las FES en Coahuila. La habitación se quedó en silencio. ¿Crees que un marino está haciendo esto?, preguntó Robles. No solo un marino. Un tipo que pasó 22 años enseñando a los guerreros más elitistas del país cómo pelear. Y golpeamos a su hijo casi hasta la muerte y amenazamos con matarlo. Cristo, respiró Núñez. Reyes se puso de pie, su mente corriendo. Escúchenme, todos ustedes. Necesitamos cerrar filas. Nadie habla con nadie fuera de esta habitación. Nos cuidamos las espaldas unos a otros y encontramos a Quintana antes de que venga por nosotros. ¿Cómo?, preguntó Robles. Si él está detrás de esto, no va a ser fácil de encontrar. Entonces vamos tras su familia, dijo Reyes. Traemos a María, la usamos como palanca. Núñez negó con la cabeza. Carlos, esa es tu esposa. Ella es una responsabilidad. Si Quintana está detrás de nosotros, vendrá por ella eventualmente de todos modos. Mejor controlamos la situación. Pero incluso mientras Reyes hacía planes, sintió algo que no había experimentado en años. Miedo. Miedo real y genuino. Porque en algún lugar allá afuera, un guerrero que había pasado décadas aprendiendo a matar venía por él. Y Reyes no tenía idea de cómo detenerlo. María Quintana, ahora María Reyes, estaba sentada en su cocina mirando su teléfono. No había sabido nada de Diego en más de una semana. Y la historia de Carlos sobre que Diego se había escapado se sentía incorrecta. Ella conocía a su hijo. Él no simplemente desaparecería. El mensaje de texto de Jerónimo había sido críptico e inquietante. Diego está conmigo. ¿Está a salvo? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba Diego con Jerónimo? ¿Y por qué Jerónimo le había dicho que no contactara a Carlos? Intentó llamar al teléfono de Diego, pero iba directo al buzón de voz. Intentó llamar a Jerónimo, pero él no contestaba. Todo lo que tenía eran preguntas y una creciente sensación de pavor. ¿Todavía nada?, preguntó Carlos, entrando a la cocina. María saltó. No lo había escuchado entrar. No, Diego no contesta. Carlos se sirvió café, su rostro cuidadosamente neutral. Estoy seguro de que está bien. Probablemente solo necesita espacio. Ya sabes cómo son los chicos a esa edad. Él no me preocuparía así. María dejó su teléfono. Carlos, ¿qué pasó realmente antes de que Diego se fuera? Te dije que tuvimos una discusión. Se molestó y salió furioso. Drama adolescente. ¿Sobre qué fue la discusión? La mandíbula de Carlos se tensó. ¿Importa? Sí, importa. Él es mi hijo y tú eres mi esposo. Tal vez es hora de que decidas dónde reside tu lealtad. María lo miró fijamente, sorprendida.
¿Estás sugiriendo seriamente que tengo que elegir entre tú y Diego? Estoy sugiriendo que Diego ha sido irrespetuoso y desagradecido. He tratado de ser un padre para él y todo lo que hace es echármelo en cara. Tal vez un tiempo lejos le enseñe algo de respeto. Había algo en el tono de Carlos que hizo que a María se le erizara la piel. Algo frío y amenazante. Había notado cambios en Carlos durante el último año. Momentos de ira que parecían desproporcionados, una naturaleza controladora que se había vuelto cada vez más opresiva. Pero esto era diferente. Esto se sentía peligroso. Creo que debería ir al norte, dijo María. Ver cómo está Diego. No. ¿Disculpa? Carlos dejó su taza de café con cuidado deliberado. No vas a ir allá. Te vas a quedar aquí y vamos a presentar un frente unido. Diego tomó su decisión. Volverá a casa cuando esté listo. Carlos, esta discusión ha terminado. María. Él salió, dejando a María sola con sus miedos. Ella esperó hasta escuchar que su auto se iba. Él se dirigía al trabajo, entonces llamó inmediatamente a Jerónimo. Esta vez, él contestó. María. Jerónimo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Diego? ¿Por qué me dijiste que no contactara a Carlos? Hubo una larga pausa. Luego, María, necesito que escuches con mucha atención. Diego está a salvo. Está aquí conmigo bajo cuidado médico. Fue gravemente herido antes de venir aquí. La mano de María voló a su boca. ¿Herido? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Carlos lo golpeó durante 3 horas. Le rompió huesos, destruyó su rostro. Diego vino a mí porque tenía miedo de que Carlos lo matara. El mundo se inclinó. María se agarró de la encimera para estabilizarse. Eso es. No, Carlos no lo haría. ¿Lo hizo? Y amenazó con matar a Diego si Diego se lo contaba a alguien. Por eso Diego corrió. Por eso no puedes confiar en Carlos. Oh, Dios mío. Las lágrimas corrían por el rostro de María. ¿Diego está bien? Lo estará. Pero María, necesitas entender algo. Carlos es peligroso. Es parte de una red de policías corruptos que se cubren entre ellos. Intimidan testigos, plantan evidencia, tal vez cosas peores. Y justo ahora, estoy en el proceso de desarmar esa red. ¿Qué significa eso? Significa que los oficiales en el sector de Carlos están renunciando o siendo arrestados. Significa que el equipo de Carlos se está desmoronando. Y significa que cuando esto termine, Carlos será hecho responsable por lo que le hizo a Diego. La mente de María estaba dando vueltas. Jerónimo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, pero necesito que hagas algo por mí. Actúa normal alrededor de Carlos. No le dejes saber que hemos hablado. No le dejes saber que sospechas nada. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí. Bien. Porque María, si Carlos se da cuenta de que sabes la verdad, te conviertes en una amenaza para él y no puedo protegerte si no sé dónde estás. ¿Debería irme? ¿Debería ir al norte? Todavía no. Si desapareces, Carlos entrará en pánico y hará algo imprudente en este momento. Mientras él piense que estás a oscuras, estás más segura. Pero tengo gente vigilando tu casa. Si algo cambia, si Carlos hace algo amenazante, intervendrán inmediatamente. Gente vigilando mi casa. Jerónimo, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace años. Estoy protegiendo a mi familia. Después de colgar, María se sentó en su cocina durante mucho tiempo tratando de procesar todo. Su esposo había golpeado a su hijo. Su esposo era corrupto. Su esposo era peligroso. Y su exesposo, el hombre del que se divorció porque nunca estaba allí, ahora estaba orquestando algún tipo de operación militar para protegerlos. Pensó en su matrimonio con Carlos. Las señales habían estado ahí, se dio cuenta. La forma en que hablaba de los sospechosos con tanta crueldad casual, las veces que llegaba a casa con los nudillos magullados y una expresión satisfecha, las historias que contaba sobre enseñar lecciones a la gente. Ella lo había ignorado todo, racionalizándolo como el estrés de ser policía.
Pero ahora entendía que Carlos no estaba estresado. Esto era quien él era. María comenzó a empacar una maleta lenta y cuidadosamente. Si necesitaba correr, quería estar lista. Para el 10º día, el sector 17 estaba en caos. 14 oficiales habían renunciado. 8 más estaban hospitalizados, algunos por accidentes misteriosos, otros por altercados que nadie podía explicar del todo. 6 oficiales simplemente habían desaparecido, incluido Esteban Núñez, quien había sido visto por última vez saliendo de su casa para su turno y nunca llegó. El comandante de zona había pedido asistencia de la policía estatal, sospechando algún tipo de ataque del crimen organizado contra sus oficiales, pero los investigadores estatales no pudieron encontrar ninguna evidencia. Sin testigos, sin grabaciones, sin evidencia forense. Era como si fantasmas estuvieran desmantelando sistemáticamente el sector. Carlos Reyes sabía mejor. Sabía exactamente quién era responsable, incluso si no podía probarlo. Trató de organizar a sus oficiales leales restantes, pero la moral estaba destrozada. Los que no estaban ya planeando sus renuncias miraban por encima de sus hombros constantemente. Nadie confiaba en nadie. Andrés Robles había sido la última baja. Había sido encontrado en su apartamento, golpeado hasta la inconsciencia, pero vivo. Cuando despertó en el hospital, se negó a decir qué pasó. 2 días después, renunció y se mudó a otro estado. Reyes se quedó con 6 oficiales con los que realmente podía contar, e incluso ellos estaban vacilando. Necesitamos terminar con esto, dijo el oficial Martín Vela durante una reunión de emergencia en la casa de Reyes. Entregarnos, hacer un trato, lo que sea necesario. Nadie se va a entregar, espetó Reyes. Hemos trabajado demasiado duro. Sacrificado demasiado. ¿Sacrificado? Vela rió amargamente. Carlos, la mitad de tu equipo se ha ido. Los que no están en la cárcel están corriendo asustados. Lo que sea que Quintana esté haciendo, está funcionando. Entonces le devolvemos el golpe, dijo Reyes. Encontramos sus puntos débiles y los explotamos. Su punto débil es su exesposa, dijo el oficial Darío Silva. Tu esposa. Reyes había pensado en eso. María era el punto de influencia obvio, pero también era su esposa, su coartada, su cara respetable. Herirla plantearía preguntas que no podría responder. Tiene que haber otra manera, murmuró Reyes. Tal vez negociamos, sugirió Vela. Contactamos a Quintana. Le ofrecemos algo. Él no quiere negociación. Quiere sangre. Reyes se puso de pie y se paseó. Estamos lidiando con alguien que pasó 2 décadas en combate, que entrena a los operadores más letales. No se va a detener hasta que estemos todos destruidos. Entonces tal vez deberíamos darle lo que quiere, dijo otro oficial, Ricardo Hernández. A ti, Carlos. Él te quiere a ti. Tal vez si te entregamos, dejará en paz al resto de nosotros. La mano de Reyes se movió hacia su arma. ¿Estás sugiriendo que soy prescindible, Hernández? Hernández levantó las manos. Estoy sugiriendo que todos somos prescindibles para Quintana. Nos está eliminando uno por uno. Tal vez si le ofrecemos a la persona que realmente quiere, retirará a sus perros. La habitación quedó en silencio. Reyes podía verlo en sus ojos. Lo estaban considerando. Su propio equipo, los hombres a los que había protegido y enriquecido durante años, estaban considerando arrojarlo a los lobos. Fuera, dijo Reyes en voz baja. Todos ustedes, la reunión terminó. Salieron, dejando a Reyes solo en su casa. Caminó hacia su caja fuerte de armas y revisó sus armas. Una Glock 19, una Sig Sauer P226, una escopeta de acción de bombeo y un AR-15 que había confiscado a un traficante de drogas y nunca entregó. Cargó cada arma y las colocó estratégicamente alrededor de la casa. Si Jerónimo Quintana venía por él, Reyes estaría listo. Lo que Reyes no sabía era que Jerónimo ya estaba allí. El equipo de Valdés se había infiltrado en la casa de Reyes días atrás, instalando equipo de vigilancia en cada habitación. Habían visto las reuniones de Reyes, grabado sus conversaciones, documentado sus planes. Cada palabra que Reyes había dicho sobre golpear a Diego, sobre matar sospechosos, sobre corromper el sistema. Todo estaba en cinta.
Y ahora Jerónimo tenía suficiente evidencia para enterrar a Carlos Reyes para siempre. Pero la evidencia no era suficiente. Jerónimo quería que Reyes sintiera lo que Diego había sentido. Indefenso, aterrorizado, roto. En la noche 14 después de la llegada de Diego, Jerónimo condujo a Monterrey. Fue solo, en contra del consejo de Valdés, porque esta confrontación final tenía que ser personal. Estacionó a 3 cuadras de la casa de Reyes y caminó el resto del camino, moviéndose a través de las sombras como lo había hecho en Michoacán y Sinaloa. La casa era una modesta construcción de 2 pisos en un vecindario de clase media. Las luces estaban encendidas en la sala de estar. El auto de María estaba en el camino de entrada, pero según la vigilancia de Valdés, ella estaba visitando a una amiga. Carlos Reyes estaba solo. Jerónimo burló el sistema de alarma, otra pieza obsoleta de tecnología, y entró por la puerta trasera. Se movió por la casa en silencio, revisando cada habitación. Reyes estaba en su oficina en casa, bebiendo whisky y limpiando su arma de cargo. Jerónimo observó desde la puerta por un momento. Este era el hombre que había golpeado a su hijo, que había roto los huesos de Diego, destruido su rostro, amenazado su vida. Este era el hombre que aterrorizó a María, que corrompió un sector entero, que destruyó vidas sin remordimiento. «Hola, Carlos», dijo Jerónimo. Reyes giró, buscando su arma. Pero Jerónimo fue más rápido. Cruzó la habitación en 2 zancadas y desarmó a Reyes con una técnica que rompió 2 de los dedos de Reyes. El arma resonó en el suelo. Reyes abrió la boca para gritar, pero la mano de Jerónimo se cerró sobre ella. «Grita y te rompo la mandíbula», dijo Jerónimo en voz baja. «Asiente si entiendes». Reyes asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Bien». Jerónimo lo soltó y dio un paso atrás. «Siéntate». Reyes se derrumbó en su silla, acunando sus dedos rotos. De cerca, Jerónimo podía ver el miedo en los ojos del hombre. Carlos Reyes había pasado años siendo un depredador, y ahora se había convertido en presa. «¿Sabes quién soy?», dijo Jerónimo. No fue una pregunta, Quintana logró decir Reyes. «Así es, el padre de Diego. El hombre a cuyo hijo golpeaste durante 3 horas. El hombre cuya familia amenazaste con destruir». Jerónimo acercó una silla y se sentó frente a Reyes. «Quiero que entiendas algo. Todo lo que le ha pasado a tu sector en las últimas 2 semanas. Ese fui yo. Cada oficial que renunció, cada uno que fue hospitalizado, cada uno que desapareció, yo hice que eso sucediera». El rostro de Reyes se había puesto pálido. «¿Estás loco?» «No, estoy enfocado». «Mira, cometiste un error, Carlos. Pensaste que tu placa te protegía. Pensaste que tus amigos corruptos te hacían intocable. Pero todo lo que realmente hiciste fue rodearte de cobardes que corrieron en el momento en que alguien contraatacó. Todavía soy un policía. Eres un criminal». La voz de Jerónimo era hielo. «Y mañana por la mañana, la FGR recibirá un expediente completo sobre tus actividades. Conversaciones grabadas donde discutes golpear a sospechosos, plantar evidencia, aceptar sobornos, testimonios de 8 oficiales que han acordado testificar en tu contra a cambio de sentencias reducidas, y evidencia de que golpeaste a un chico de 19 años casi hasta la muerte». Los ojos de Reyes se desviaron hacia las armas que había colocado alrededor de la casa. «Ya no están», dijo Jerónimo. «Mi gente las sacó hace horas. Estás desarmado, solo y acabado. María está a salvo. Ella sabe todo. Para ahora, ya se ha mudado, presentado una orden de restricción y dado su propia declaración a las autoridades». Jerónimo se inclinó hacia adelante. «Has perdido, Carlos. Tu carrera ha terminado. Tu equipo te ha abandonado y vas a pasar los próximos 20 años en prisión. Ese es el resultado legal. ¿Cuál es la alternativa?». La sonrisa de Jerónimo fue depredadora. «No hay alternativa. Solo estoy aquí para asegurarme de que entiendas lo que viene. Vas a ser arrestado mañana. Vas a ser juzgado, condenado y enviado a una prisión donde estarás rodeado de personas a las que has arrestado, golpeado y abusado. Custodios que han oído hablar de policías sucios, reclusos que saben exactamente lo que eres.
No puedes hacer esto, susurró Reyes. Ya lo hice. Jerónimo se puso de pie. Una cosa más. Si alguna vez intentas contactar a Diego o María de nuevo, si envías a alguien tras ellos, si siquiera piensas en venganza, volveré. Y la próxima vez no estaré atado por ninguna ley o regla. ¿Entiendes? Reyes asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Bien. Jerónimo caminó hacia la puerta, luego hizo una pausa. Le preguntaste a Diego si era un hombre. Le dijiste que era débil. Pero Diego hizo algo que tú nunca pudiste. Sobrevivió a lo que le hiciste, y tuvo el coraje de pedir ayuda. Eso lo hace más fuerte de lo que tú jamás serás. Dejó a Carlos Reyes llorando en su oficina. Un hombre roto en una casa que ya no ofrecía ninguna protección. A la mañana siguiente, agentes de la FGR arrestaron a Carlos Reyes bajo múltiples cargos: asalto, corrupción, obstrucción de la justicia y delincuencia organizada. La evidencia en su contra era abrumadora, incluyendo grabaciones de él discutiendo actividad criminal y testimonios de exoficiales. Las noticias locales cubrieron la historia extensamente. Escándalo masivo de corrupción sacude a la policía de Monterrey. Durante las siguientes semanas, se realizaron arrestos adicionales. El alto mando que protegía a Reyes se vio obligado a renunciar. Se lanzó una investigación de la Fiscalía. El sector 17 fue efectivamente desmantelado y reconstruido desde cero con nuevos oficiales, nuevo liderazgo y nueva supervisión. 3 semanas después de que Diego hubiera llegado al campo de adiestramiento en Coahuila, se sentó con su padre en el porche del edificio médico de la instalación de entrenamiento. Su rostro estaba sanando. Los moretones se desvanecieron. Su nariz rota se reacomodó. Su brazo estaba en un yeso que necesitaría permanecer puesto por otro mes, pero las costillas estaban sanando. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jerónimo. Mejor físicamente, de todos modos. Diego miró a su padre. Papá, ¿lo que hiciste? Ni siquiera sé cómo procesarlo. No tienes que hacerlo. Sí, tengo. Destruiste un sector policial entero. Aterrorizaste a docenas de policías. Orquestaste algo que suena como una operación militar. Protegí a mi hijo, dijo Jerónimo simplemente. Todo lo demás fue solo táctica. Diego guardó silencio por un momento. Mamá me llamó ayer. Ahora vive con la tía Sara. Se está divorciando, viendo a un terapeuta. Dice que lamenta no haber visto lo que era Carlos. Lamenta haber dejado que se pusiera tan mal. Tu madre cometió errores, pero también fue una víctima. Carlos la manipuló, la aisló. Eso es lo que hacen los abusadores. Ella quiere saber si la perdonaré. ¿Lo harás? Diego pensó en ello. Sí, eventualmente. Ella no me golpeó. Carlos lo hizo. Y ella está tratando de arreglarlo. Jerónimo asintió. Eso es bueno. La familia es importante, Diego. Incluso cuando es complicada. ¿Es por eso que hiciste todo esto? ¿Porque somos familia? En parte, pero también porque era lo correcto. Reyes y su equipo eran depredadores que habían escapado de las consecuencias por demasiado tiempo. Alguien necesitaba detenerlos. Y tú decidiste que eras ese alguien. Estaba en una posición para actuar y tenía las habilidades para hacerlo de manera efectiva. No me arrepiento. Diego miró hacia el desierto viendo el calor brillar en el horizonte. El otro día, uno de tus estudiantes, Valdés, creo, me dijo algo. Dijo, tu padre es la persona más capaz que he conocido, pero también es el más íntegro. Dijo, nos enseñaste que ser un guerrero no se trata de violencia. Se trata de estar dispuesto a interponerse entre los inocentes y aquellos que los lastimarían. Valdés habla demasiado, dijo Jerónimo, pero estaba sonriendo. Papá, he estado pensando en mi carrera. La ingeniería está bien, pero no sé. Después de todo lo que pasó, siento que quiero hacer algo más significativo. ¿Cómo qué? Como tal vez seguir tus pasos, unirme a la Marina, intentar entrar a las fuerzas especiales. Jerónimo se volvió para mirar a su hijo. Diego, esa es una vida dura. Te cuesta cosas, relaciones, tiempo, pedazos de ti mismo.
Viste lo que me costó a mí. Pero también salvaste vidas. Hiciste una diferencia. Y estuviste allí cuando más te necesité. Diego encontró los ojos de su padre. Me mostraste lo que significa ser fuerte, defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Quiero ser así. Jerónimo sintió que algo se abría en su pecho. Orgullo, amor, esperanza. Si eso es lo que quieres, te apoyaré. Pero prométeme algo. No cometas mis errores. No pierdas de vista lo que importa. Ser un guerrero es importante, pero ser un padre, un esposo, un hijo, esas cosas también importan. Lo prometo. Se sentaron en un silencio cómodo mientras el sol se ponía sobre el desierto. 40 operadores de las FES estaban adentro preparándose para el entrenamiento de mañana. Carlos Reyes estaba en la cárcel esperando juicio. María estaba a salvo y reconstruyendo su vida. Y Diego, roto pero sanando, estaba descubriendo en qué tipo de hombre quería convertirse. Oye, papá, dijo Diego. Sí. Gracias por todo. Jerónimo puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo, con cuidado de las costillas en recuperación. No tienes que agradecerme. Eso es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestros hijos. Luchamos por ellos. Y nos aseguramos de que sepan que son amados, incluso cuando no están seguros de merecerlo. Especialmente entonces. Las estrellas estaban saliendo ahora, brillantes contra el cielo que se oscurecía. En algún lugar de Monterrey, se estaban reconstruyendo vidas. Policías corruptos enfrentaban la justicia. Las víctimas encontraban cierre. Y en el desierto, un padre y un hijo estaban encontrando el camino de regreso el uno al otro. No fue un final perfecto. Esos no existían en la vida real. El juicio de Carlos Reyes sería largo y doloroso. Algunos de su equipo habían escapado de la justicia huyendo del Estado. María llevaría cicatrices de su matrimonio durante años. Y las lesiones físicas de Diego sanarían más rápido que las emocionales. Pero fue suficiente. Se había hecho justicia. Un depredador había sido detenido. Y una familia, rota por la distancia y los errores, estaba aprendiendo a ser completa de nuevo. Jerónimo miró a su hijo, magullado pero no roto, herido pero sanando, y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Vamos, dijo. Entremos. Valdés está haciendo la cena y necesitas comer. Órdenes del médico. ¿Valdés cocina? No bien, pero lo intenta. Advertencia justa, su chili le quitará la pintura a las paredes. Diego se rió, y el sonido de ello, brillante y genuino, fue la cosa más dulce que Jerónimo había escuchado en años. Caminaron juntos hacia adentro, padre e hijo, guerreros a sus propias maneras. Y afuera, la noche del desierto se asentó, vasta y eterna, siendo testigo del final de una batalla y el comienzo de la curación. La historia había comenzado con violencia y dolor. Terminó con justicia y esperanza. Y en algún lugar de Monterrey, en una celda de la cárcel, Carlos Reyes yacía despierto. Finalmente entendiendo que las acciones tienen consecuencias y que algunos padres, cuando se les empuja lo suficiente, se convierten en fuerzas de la naturaleza que no pueden ser detenidas, solo se puede sobrevivir a ellas. Pero Carlos Reyes no había sobrevivido. No realmente. El hombre que había sido, arrogante, cruel, intocable, se había ido para siempre. Lo que quedaba era un cascarón vacío esperando castigo, perseguido por el conocimiento de que había subestimado a la persona equivocada. Y Jerónimo Quintana, el instructor que había pasado 22 años enseñando a hombres cómo pelear, había enseñado una lección final. Que la verdadera fuerza no se trata de dominar a otros. Se trata de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Se trata de ponerse de pie cuando todos los demás se sientan. Se trata de estar dispuesto a enfrentar la oscuridad para que otros puedan vivir en la luz. Esa lección le había costado todo a Carlos Reyes. Y para Diego Quintana, le había dado algo invaluable. La prueba de que su padre lo amaba lo suficiente como para ir a la guerra por él. Al final, eso era lo que más importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo.
Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.